al inicio del programa, que es las elecciones que se han llevado a cabo el día de ayer en la Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Un gusto, como siempre, compartir contigo, con toda la audiencia que nos escucha y que también por redes sociales nos ve a través de la cuenta oficial que tienen ustedes en Facebook, del programa Encuentros, de la radio Causachuncoca. Un gusto, como siempre, compartir contigo y con toda la gente. Bien, estábamos hace minutos nada más conversando con el periodista Carlos Aznares desde Buenos Aires, que nos ha realizado un análisis bastante sustancioso sobre las elecciones del día de ayer. Y creo que también desde Bolivia, desde nuestro país, hemos visto todo el proceso de estas elecciones con las primarias que se llaman PASO en Argentina, también las elecciones de ayer, y la sorpresa más grande es que ha repuntado Sergio Massa y Milei, que era el outsider, el que ha llamado la atención en todos los medios de comunicación de la Argentina por su manera de responder con bastante intransigencia, con bastante, se podría decir transgresor mismo, ¿no?, en la palabra. También ha generado que la población argentina tenga miedo. ¿Cómo entiendes tú esta elección, Gabriel? Bueno, el fenómeno de Milei hay que estudiarlo a profundidad, ¿no? Es una derecha radical que nace con características de aquel llamado paleolibertarianismo. ¿Qué es esto? Y justamente hice un pequeño punteo, querido José, para entender un poco cómo funciona la lógica de el personaje Milei en Argentina, Javier Milei. Javier Milei rescata ciertas formas de comunicación del ámbito del populismo, utiliza características de un personaje excéntrico, de un personaje provocador, pero estas no son características propias de Milei como tal, no son características atribuibles a él. De hecho, existen teóricos que han posicionado esta forma de hacer política desde un populismo de derecha. Se habla de, por ejemplo, el libertario Murray Rothbard, norteamericano, él que ya en 1992 escribió un artículo titulado Populismo de derecha, una estrategia para el paleolibertarianismo. Y pues nos habla de una forma, una estrategia de activismo político de ese denominado libertarianismo de derecha, estrellarse contra el status quo, estrellarse contra fundamentalmente el Estado, pero para salvaguardar los intereses de aquel libre mercado, de aquella, si se quiere, forma de hacer política alejada de la administración estatal. Hablamos de que el personaje Milei rescata muchos paradigmas, muchas esencias y muchas formas de hacer política de los anarcocapitalistas. ¿Quiénes eran los anarcocapitalistas norteamericanos? Justamente está el personaje Murray Rothbard, está Leigh Rockwell, que al final de la Guerra Fría, estos personajes norteamericanos generaron una forma de hacer política, un activismo con mensajes accesibles hacia la clase trabajadora, hacia la clase media, apelaban a las masas directamente para generar cortocircuito en los medios hegemónicos de comunicación, en los medios tradicionales de comunicación y también en las élites intelectuales, ¿no? Trataban estos de movilizar con sus discursos a las masas contra el Estado. En aquel entonces, recordemos, aquella década de Estados Unidos, se había posicionado el denominado del estado de bienestar. Entonces estos anarcocapitalistas peleaban justamente por desmantelar aquel denominado estado de bienestar. Luego tuvieron influencias de una rusa, renegada del sistema soviético, ¿no? Porque todo esto se desarrolla después y al final de la Guerra Fría. Se llama Ayn Rand. Esta teórica rusa, intelectual rusa, también genera condiciones del anticolectivismo, que justamente ve al empresario como víctima de un sistema y al Estado como culpable de para su entendimiento de ella era un sistema de saqueadores y saqueados, ¿no? Tiene una novela interesante que se llama La Rebelión de Atlas e incorpora el elemento de la envidia. Te dice que aquel que
pues está en contra de la desregularización del Estado, simplemente es un envidioso. Y vemos este elemento de la envidia que es usado por el personaje Milei, ¿no? Dice, no, es que tú no tienes dinero porque eres envidioso, no, zurdos, locos, colectivistas, y comienza a insultar, a desprestigiar a la gente basándose en ese elemento supuestamente de la envidia, y que el pobre sería pobre porque tiene envidia del que sí tiene condiciones de riqueza, ¿no? Entonces vemos toda una construcción de este personaje, Javier Milei, no solamente en la coyuntura política argentina, sino en la coyuntura política norteamericana a partir de estos anarcocapitalistas. Y además Javier Milei, que ha estado, no es un outsider de la política, como se lo quiere presentar, querido Pepe. Javier Milei es un personaje que por lo menos desde hace 10 años ha estado involucrado como invitado principal en los principales programas de análisis coyuntural político y económico de Argentina. Todos los días de lunes a viernes y por supuesto también fines de semana, el personaje se encontraba en los principales programas de análisis político en Estados Unidos, perdón, en Argentina. Entonces es una construcción de los propios medios hegemónicos de comunicación de Argentina que lograron posicionarlo como el personaje que es, ¿no? Y sus características, lo vuelvo a decir, no son propias simplemente de él, ese populismo de derecha, esa actitud excéntrica, esa actitud provocadora, es de manual, es de libreto. Así actúa Estados Unidos en el posicionamiento de personajes en determinadas sociedades. Lo hicieron con Trump, lo hicieron con Bolsonaro, lo hicieron en Argentina con Milei. ¿Qué nos esperará para Bolivia? De momento no tenemos algún loco de esas características acá en Bolivia, construido con esas características de los anarcocapitalistas norteamericanos. Y como tú lo decías, Milei se ha presentado como un antisistémico, uno que está contra el orden establecido. Y esa forma de pensar ha generado principalmente en la población más joven un desencantamiento por el sistema ya establecido en la Argentina y la posibilidad de que se pueda generar otro, ¿no? Otra perspectiva política, económica y social en la Argentina. Esta, como lo hablábamos hace minutos nada más con Carlos Aznares, él decía, en realidad Massa, y Milei y Bullrich son lo mismo, son los tres de derecha, solamente que unos más radicales que otros. Sí. Pero nosotros no tenemos una propuesta de izquierda. ¿Cómo se está entendiendo a la Argentina en ese conglomerado de votantes que no puede identificar con claridad a sus candidatos? Lo que pasa es que en una coyuntura, en un contexto de crisis económica, crecen estos personajes, estos monstruos de la derecha, se podría decir, ¿no? Argentina ha experimentado mandatos en los cuales, el Fernández, el último, que no ha podido resolver los problemas económicos, los problemas del bolsillo del argentino. Entonces, cuando no puedes resolver esos problemas económicos y van afectando tu economía más primaria en el transporte público, en el acceso a la carne, por ejemplo, o insumos de primera necesidad, pues se generan las condiciones para que estos personajes, como el de Javier Milei, adquieran mayor relevancia. Y una característica que tienen estos populismos de derecha, de extrema derecha, es que tienden a absorber a las oposiciones de derecha un tanto más moderadas. Es decir, si Bullrich quiere sobrevivir políticamente, si la señora Bullrich quiere sobrevivir políticamente, necesariamente va a tener que apartarse de Javier Milei. ¿Por qué? Porque si quisiera hacer una alianza con Javier Milei como una derecha ultra radical va a terminar absorbiendo todo el capital político acumulado por la señora Bullrich, partido del expresidente Mauricio Macri, empresario también él, ¿no? Millonario argentino. Entonces, tenemos toda una suerte de composición de una ultraderecha radical que se presentó a sus electores como antisistema. Dijo, no, la casta, hay que pelear contra todos los de la casta. Y ahora resulta que quiere negociar con la casta, porque puso en la misma mesa, en la misma balanza, y los midió con la misma vara tanto a Massa como a Bullrich. Les apuntó con el dedo indicándoles que ellos eran la casta, la que tenían que pelear, la que había que superar. Y ahora resulta que tras ver los resultados en primera vuelta, en el balotaje,
personaje él va a tener que pues aliarse con los que ellos denominaba la casta, ¿no? Entonces encontramos a ver sus contradicciones. En algunas entrevistas, querido José, le preguntaban a Javier Milei, ¿y qué va a hacer con todas las personas de los ministerios que va a eliminar? Decía, voy a eliminar tal ministerio, ¿cuál ministerio? Eliminaba 10 ministerios el personaje, proponía eliminar 10 ministerios y le decían, ¿y qué vas a hacer con la gente que va a quedar sin empleo porque vas a eliminar su fuente de trabajo? No, es que no voy a eliminar todo, sino que los técnicos se van a quedar, los políticos son los que se van a ir, decía, ¿no? Le preguntaban sobre el precio de la carne en Argentina, le preguntaban sobre el precio del transporte público y él abiertamente decía, desconozco. ¿Y por qué lo desconoces? Le dicen, porque yo no veo las cifras chicas, yo veo las cifras grandes, decía, ¿no? Entonces ahí encuentras las contradicciones en su propia propuesta de Javier Milei. Si se considera un gran economista, debiera entender a cabalidad tanto la microeconomía como la macroeconomía de su país y entender las realidades económicas de la población. Es algo que no les interesa, ¿no? Eso es propio del anarquismo de derecha que se conjunciona con no solamente el anarquismo, estrellarse contra el Estado, sino conglomera la protección a la propiedad privada y conglomera el libre mercado. Entonces tenemos que entender la filosofía de Javier Milei como una conjunción del anarquismo de derecha vinculado a la protección de la propiedad privada y vinculado a la protección estricta del libre mercado. Eso es el anarcocapitalismo, ¿no? Tenemos también referentes internacionales como el Partido Libertario Estadounidense, por ejemplo, fundado en 1971. Tenemos la Escuela Austríaca de la Economía, que es en la que se caracteriza o se adhiere, se siente simpatizante el señor Javier Milei, los libertarios de derecha. La libre competencia como orden equilibrado es el mantra que ellos manejan, ¿no? Y que cualquier intención del Estado en materia económica, cualquier intención de vinculación del Estado en materia económica genera un efecto negativo, un fracaso. Esa es la filosofía que manejan. Incluso llegaron a plantear la calle como propiedad privada. Decía Javier Milei, cada uno es dueño de su calle. Entonces, si quieren pasar por tu calle, te tendrían que pagar un precio por tu calle, ¿no? Esa es la filosofía que manejan los libertarios de derecha, que son defensores incluso de regímenes fascistas. Sí, los libertarios más característicos, y con esto termino, Pepe, defendieron, por ejemplo, a Pinochet en Argentina. Dijeron, sí, Pinochet era muy necesario para erradicar a los comunistas que querían llevar a Chile hacia el comunismo, ¿no? La filosofía, te das cuenta, es bien contradictoria, ¿no? De estos libertarios. Pero en estas elecciones, lo que tal vez ha sido una bomba de tiempo para Milei ha sido el miedo que él mismo ha generado en la población argentina al hablar sobre todo de los jubilados, de la salud pública, de la educación. El tema de los jubilados creo que ha sido el detonante para que la población se diera cuenta de quién realmente es Milei. Claro, es que en realidad la filosofía de Javier Milei es estrellarse contra el Estado, pero no por estrellarse contra el Estado como tal, sino por estrellarse contra lo que representa el Estado. El Estado finalmente, en un orden democrático y constitucional de derecho, viene a ser el garante de los derechos colectivos de las personas, ¿no? El Estado te garantiza la seguridad social, el Estado te garantiza la salud, el Estado te garantiza la educación, y en muchos de nuestros países es totalmente gratuito o es totalmente subvencionado, ¿no? Entonces, el señor Milei se estrella contra eso, se estrella contra el Estado como regulador de los derechos colectivos, y al estrellarte contra eso, por supuesto que vienes afectando los derechos los derechos conquistados históricamente, de los jubilados, de los estudiantes, de los universitarios, de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, ¿no? En realidad su lucha no es solamente contra el Estado como tal, sino es la lucha contra los derechos conquistados durante largos procesos de una acumulación revolucionaria histórica en los procesos latinoamericanos, argentino, boliviano, que pues caracterizan a los gobiernos de tinte progresista, ¿no? Por la preeminencia de esos derechos colectivos por sobre los derechos únicamente individuales. Entonces, Milei tiene esa característica, y eso es lo que ha despertado también la alerta de una población argentina y un electorado argentino que es sumamente consciente también de esto, y no hay que subestimar al electorado argentino, ¿no? Si bien ciertos jóvenes lograron caer en torno a los encantos que proponía Milei, muchas otras personas no lo hicieron. Más o menos lo que pasó el 2019. ¿Recuerdas el 2019 aquí en Bolivia? Dijeron, se va a ir Evo Morales, lo vamos a votar. Es el movimiento Pitita.
lo vamos a votar, lo vamos a expulsar y Bolivia va a tener mejores condiciones porque va a entrar un gobierno que no va a ser del MAS, dijeron, ¿no? Entró inmediatamente tras esa revuelta denominada Pitita los señores de esa mega coalición de Yanine Áñez y destruyeron totalmente el país. Es lo que podría pasar si Milei entrara al gobierno. Y eso es lo que realmente también en algunos experimentos que genera Estados Unidos con Latinoamérica, como si nosotros fuéramos un ratón de laboratorio, porque esto es como un tubo de ensayo, ¿no? Que se podría después mostrar en otros países, tal vez en Bolivia un efecto de esa calidad de Milei podría aparecer en Santa Cruz, no lo sé. ¿Tú cómo ves esa situación, Gabriel? De hecho, fue muy interesante tras las elecciones PASO que se realizaron allá en Argentina, las elecciones de cada fuerza política, de cada partido político allá, internas de ellos, compararon a la señora María Galindo con Javier Milei, ¿no? Y fue interesante esa comparación porque si bien tienen dos perspectivas totalmente diferentes, María Galindo más ligada a lo colectivo, a al ámbito comunitario urbano, digamos, al activismo y Milei mucho más ligado a la academia, a las estructuras, digamos, más de derecha. Ambas generan en sus formas, digamos, tácticas de accionar político esta suerte de construcción del populismo, ¿no? Esta suerte de excentricidad, esta suerte de provocación hacia la sociedad en su conjunto. Y transgresión, ¿no? Transgresión hacia lo establecido, que gusta a la población, por supuesto, a los jóvenes y más en una sociedad en la cual la inflación está como está en Argentina, por supuesto que esa transgresión, que esa respuesta radical, que esa respuesta provocadora, esa excentricidad contra ese sistema, gusta, ¿no? Pero ya cuando tienes que hacer esta suerte de alianzas, porque Milei con su 30% no le va a alcanzar para ganar en segunda vuelta y se presta a generar alianzas, en este caso con Bullrich, ya su propia población votante se desencanta, ¿no? Dice, un momento, tú has dicho que ibas a pelear contra la casta y ahora estás diciendo que vas a negociar con la casta, entonces sus propios votantes se desencantan de una propuesta, si se quiere, provocadora, excéntrica que generaba con sus intervenciones Milei. Exactamente. No sé si podemos escuchar las palabras de Massa el día de ayer. Se ha dirigido al pueblo argentino, ya conociéndose ganador de esta elección, para que también junto con Gabriel podamos analizar. No sé si ya a que tengamos la capacidad de poder poner punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Saben ustedes que no soy de los que les gusta insultar, que no soy de los que les gusta destruir al otro, que soy de los que creen en el diálogo, que soy de los que creen en los consensos. Así, aún valiéndome críticas, me he movido toda la vida y así me voy a mover el 10 de diciembre como presidente de la República. Porque además estoy convencido de que este no es un país de mierda, como dicen, que este es un gran país al que entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece. Mensaje más dijo, la grieta se murió, refiriéndose a esa brecha que se estaba abriendo de odio y también de mucho racismo en Argentina, ¿no?
El mensaje radical de Milei ha sido el que le ha costado que haya podido ganar. Pero antes de preguntarte lo que viene a continuación, voy a hacer un paréntesis, Gabriel. Yo pienso que el año 2019 el experimento Camacho era la propuesta de Estados Unidos para Bolivia como un efecto Milei, porque Camacho tenía esas condiciones también, ¿no? Una persona, un empresario que defiende solamente que él no se iba contra el sistema, ¿no? Claro, son características, lo vuelvo a decir, de manual, construidas por el Imperio norteamericano. De hecho, hay muchos teóricos norteamericanos que especifican en libros la conducta del populismo de derecha atribuible, por ejemplo, a Bolsonaro, a Trump, a Milei y en Bolivia a Camacho, ¿no? Lo vuelvo a decir, y ustedes búsquenlo, estudienlo. Está Murray Rothbard, lo vuelvo a decir, en este subtexto de 1992, Right-Wing Populism, an Strategy for the Paleo Movement. Significa populismo de derecha, una estrategia para el paleo-libertarianismo, ¿no? Entonces, se presentan como tesis novedosas, como novedades políticas, pero datan desde hace muchos años. 1992 salió este texto, ¿no? También están otros referentes, los he mencionado algunos, Murray Rothbard, lo vuelvo a mencionar, Leo Rockwell y la rusa Ayn Rand. Entonces tienes personajes que han construido esta forma de hacer política, ¿no? Pero para esta construcción, digamos, las directrices de esta forma de hacer política, la de Milei, la de Bolsonaro, la del mismo Luis Fernando Camacho, tienen que generarse condiciones. Y las condiciones, en el caso argentino, fue justamente su economía, fue la inflación, ¿no? Fue esa deficiencia del gobierno de Fernández de palear o frenar de alguna forma la inflación que se estaba desarrollando allá en Argentina. Eso generó el caldo de cultivo para que un personaje como Milei pueda poner en práctica todas estas tesis, todas estas teorías que las he referenciado hace un momento, ¿no? En Bolivia lo mismo. En Bolivia, para que un Luis Fernando Camacho pueda tener la repercusión política que tuvo, se tuvieron que construir las condiciones de violencia, de desazón, de shock aquí en Bolivia con el grupo Resistencia Juvenil Cochal, Unión Juvenil Cruceñista. Recordemos cómo estábamos el 2019. Antes de las elecciones ya decían que iba a haber fraude. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban construyendo las condiciones calentando la calle. Calentando la calle para un desazón colectivo que se pueda incrustar en ese caldo de cultivo, en esa sopa caliente, a el personaje Luis Fernando Camacho, ¿no? Entonces es la forma de cómo operan estas estrategias, que hay que estudiarlas. El caso de Milei nos deja esta profunda reflexión. Hay que estudiar. Es feo leerlos, estos autores de derecha, sí, evidentemente sí, pero es necesario para comprender también las estrategias y tácticas que ellos tienen contra los gobiernos progresistas, contra los gobiernos populares, ¿no? El anarcocapitalismo hay que entenderlo, hay que comprenderlo. El anarquismo de derecha también, esa suerte de vinculación con la propiedad privada, el libre mercado y el anarquismo que propone el propio Milei es fundamental, pero yo creo que no le ha costado su forma radical de hacer política, como tú decías, Pepe, le ha costado sus propias contradicciones, porque entra en contradicciones cuando se presenta como radical y ahora resulta que quiere negociar con los que ellos llamaban la casta, ¿no? Entonces hay pues fuertes contradicciones en el propio discurso de Milei y eso es lo que le va a costar, a mi modo de ver, que pierda las elecciones el próximo 19 de noviembre. Bueno, cambiando un poco de enfoque y dejando a Milei a un lado, ¿qué te parece el discurso de Massa? Bueno, como lo dijo el compañero argentino, en Argentina cuando tú conversas con los compañeros argentinos, he tenido la suerte de estar también allá, compartir con varios compañeros, existe un gran espectro que se denomina peronismo, ¿no? Pero incluso Macri llegó a considerarse peronista, dijo, yo también soy peronista, dijo, ¿no? Entonces, ese gran espectro que se podría considerar, digamos, la izquierda o el peronismo como tal, tiene su centro, su derecha y su izquierda, ¿no? Evidentemente, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner estuvieron a la izquierda de ese peronismo. Tienes otras figuras como, por ejemplo,
el mismo presidente actual de Argentina, Fernández, que se lo puede considerar en el centro de ese espectro del peronismo. Y tienes a Massa, que está tirado a la derecha de ese peronismo, y Macri, que está tirado mucho más a la derecha de ese peronismo, ¿no? Entonces, es bien laxo hablar de peronismo, es como hablar de izquierda. La izquierda es gigantesca, brutal, ¿no ve? Dentro de la izquierda hay socialismo, comunismo, hay otras tendencias, se llaman estos los demócratas dentro de la tendencia de izquierda, ¿no? Socialdemócratas, los socialdemócratas. Entonces, es un espectro gigante el peronismo, y Massa está un poco tirado a la derecha, como lo indicó el compañero argentino, pero es lo mejor que tenemos con relación a Bullrich y con relación al señor Milei, ¿no? Entonces, también habría que repensar un peronismo, si se quiere, moderno, porque el peronismo ha gobernado y nos damos cuenta que sigue gobernando desde Perón hasta nuestros días. El peronismo es el que ha ganado las elecciones ayer con Massa, ¿no? No específicamente el personaje Massa. Entonces, ¿podemos estar a las puertas de un agotamiento del peronismo? Sí, probablemente sí, pero ese agotamiento y esa crisis también puede generar una regeneración de ese movimiento tan diverso, tan grande, que es el peronismo en Argentina. Y esta frase que lo dijo 2 veces, la grieta se murió, ¿cómo la entiendes tú? Bueno, hay una... se considera en la sociedad argentina, ¿no? Aquellas grandes asimetrías, esos grandes divorcios que incluso Cristina Fernández de Kirchner tuvo que pues negociar con el actual presidente Fernández de Argentina para generar un frente, digamos, popular peronista frente a Mauricio Macri en las últimas elecciones y frente a todo lo que aconteció. Creo que a eso se refiere Massa con relación a aquella gran división que se quería plantear entre, digamos, peronistas con el establishment político contra lo que quería plantear el señor Milei con su antisistema, digamos, ¿no? Es interesante la propuesta que genera Massa, que trata de conjuncionar a todo ese peronismo que también probablemente ha sido encantado, muchos jóvenes de familias peronistas probablemente, encantados por el discurso de Milei, y quiere o intenta rescatarlos, ¿no? En función a generar una unificación dentro de esa gran espectro que, lo vuelvo a decir, es el peronismo en Argentina. Gracias, Gabriel, por este gran análisis. No, gracias a ustedes por la invitación, y presto para pues estar siempre que ustedes así lo dispongan. Un abrazo gigante, José, y un gusto compartir aquí en la radio Causachuncoca, en las redes sociales también. Es un placer estar siempre acá. Muy bien, son las 4:36. Vamos a nuestra tercera pausa y ya retornamos. Tú estás escuchando Encuentros. Causachuncoca, La Paz. Somos la voz de millones. Estás escuchando Radio Causachuncoca, La Paz. Ay, cuánto disfrutaría a la orilla del río, yo te esperaré. Sintonízanos por la 98.8 FM. Somos la voz de millones. Siempre lo mejor. Todo el campo en una sola palabra. Prensa Rural. Seminario indígena originario campesino. Adquiérelo en todo el territorio nacional. O búscanos también en las redes sociales. Prensa Rural Digital. www.prensarural.com.bo. Prensa Rural. Comprometidos con el país. Causachuncoca, La Paz. Revolución que se escucha. Causachuncoca, La Paz. Somos la voz de millones. Estás escuchando Radio Causachuncoca, La Paz. Ay, cuánto disfrutaría a la orilla del río, yo te esperaré. Sintonízanos por la 98.8 FM. Somos la voz de millones. Siempre lo mejor. Todo el campo en una sola palabra. Prensa Rural. Seminario indígena originario campesino. Adquiérelo en todo el territorio nacional.
o búscanos también en las redes sociales. Prensa Rural Digital, www.prensarural.com.bo. Prensa Rural.